del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos en nuestra explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En esta tercera parte vemos el resumen de la Biblia, resumen del Antiguo y Nuevo Testamento, y estamos terminando la Pasión del Señor. Hoy hablamos de su ascensión a los cielos, su ascensión a los cielos. Entonces hemos visto en las charlas anteriores cómo los fariseos por envidia tuvieron odio, rencor contra Cristo y finalmente llegaron a tanto odio que exigieron de Pilatos con falsas acusaciones su muerte. Y como Pilatos sabía que por envidia lo acusaban y no veía causa de muerte, bien lo hizo flagelar y lo presentó al pueblo: ecce homo, aquí el hombre. Bien, ellos gritaron: crucifícalo, crucifícalo. ¿Y qué hizo para que lo crucifique? Crucifícalo, no importa. Finalmente, a pesar de que Pilatos, Herodes habían dicho que no había motivo de muerte, allí los fariseos exigen su muerte. Al final dirán la verdad, ¿eh? La verdad es que se dijo hijo de Dios y por lo tanto, según nuestra ley, merece la muerte. Entonces eso significa que todo lo que habían dicho antes era falso, era mentira. Pero la última cosa que dijeron, si es verdad, es hijo de Dios, es verdad, y lo es, aunque ellos no crean, nada cambia. De hecho, en San Juan capítulo 1 dice: en el principio existía el verbo, la palabra, la sabiduría divina, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Entonces el Cristo es Dios encarnado, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. San Juan 1:14. Cuando llegó a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer. Esto también dice San Pablo. San Pablo, Gálatas 4. También dice: si tanto Dios amó el mundo, que le dio su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. San Juan 3, 16, 17. Entonces nuestro Señor se hizo nuestro fiador, cargó inocente cordero con nuestros pecados, y como si Él hubiera sido el culpable, va a expiarlos en la cruz para nuestra redención. Entonces Cristo libremente va a la cruz para redimirnos, para salvarnos, y esta salvación que mereció en la cruz, ya lo hemos dicho en las charlas anteriores, la confió a su iglesia, la iglesia que Cristo fundó, que es la una Santa Católica Apostólica, y no cualquier cosita inventada por hombres. La fundó esta iglesia, que él fundó, recibió de Cristo el poder de bautizar, el poder de perdonar los pecados, San Juan 20, 22, 23, el poder de dar el Espíritu Santo, el poder de representarlo: quien os escucha, me escucha, y el poder de predicar el Evangelio correctamente. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen todas las naciones, dijo nuestro Señor a sus apóstoles. Entonces, Cristo murió en la cruz por nosotros, pero su obra santificadora sigue. Su obra santificadora sigue en la iglesia mediante los santos sacramentos, y no de otra manera. Esto insisto porque hoy cualquier pobrecito engañado por otros pobrecitos, se hace pasar por profeta, por apóstol, por predicador, por hacedor de milagros, y todo esto siendo mentira. Si hay algo, Dios nunca hace un milagro en favor del error, del mal, de lo falso, nunca. Entonces, si hay algo, no viene de Dios.
capítulo 7, 15, 23 de San Mateo, que dice: muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagros. Cristo dirá: váyanse, no os conozco, no os conozco. Obradores de iniquidad. Entonces, que haya falsos profetas está profetizado, ¿no? Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y obrarán grandes señales y prodigios. San Mateo 24, 11 y 24. Ahora obrarán prodigios, es de cosas que nos parecen extraordinarios, pero esto no viene de Dios. Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos milagros, váyanse, no os conozco, dice Cristo. Entonces Cristo va a su cruz, a su pasión, a su muerte, para redimirnos, y esta salvación que mereció con tormentos dolorosos, la confió a la iglesia que él mismo fundó, que es la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica nos comunica salvación mediante los santos sacramentos. Yo sé que un pobre protestante que me escucha puede reírse de lo que estoy diciendo, pero ni modo por él. Ni modo por él, al menos mi Iglesia Santa Universal Católica tiene 2000 años, viene en línea directa de los apóstoles y no es una invención humana. Es verdad que hay muchos católicos que hoy, por ignorancia, por malicia, por debilidad, no cumplen el Evangelio, no siguen la ley de Cristo, no viven cristianamente, es verdad. Incluso a veces hay hasta sacerdotes, por desgracia, pero eso no cambia nada, que la Iglesia es santa, tiene hijos pecadores. Y puedo decir algo: el peor de los católicos es mejor que el mejor de los protestantes. ¿Por qué? Porque el católico hace pecado de debilidad humana, el protestante hace pecado de malicia, él mismo víctima de otros maliciosos que fundaron falsas iglesias, falsifica el evangelio, es diferente. El católico peca por debilidad, como Pedro pecó por debilidad y se arrepintió, y el católico sabe dónde purificarse mediante la confesión. Reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados, mientras que el protestante, lleno de orgullo, piensa confesarse directamente con Dios. Bien, regresamos a nuestro tema, la pasión de Cristo y su resurrección. Entonces, después de los tormentos del Viernes Santo, nuestro Señor va a ser sepultado, el día de domingo resucita, aparece a la Magdalena, a los discípulos de Emaús, a Pedro, a Santiago, a los 12 apóstoles, a Tomás con los apóstoles, y después a Pedro, Juan y otros apóstoles en el lago. Cuando fueron a pescar, y bien nuestro Señor va a aparecer ahí en el lago, y muchachos, ¿tienen algo? No tenemos nada. Echan las redes a la derecha, pescan un montón de peces que quedan asombrados. En ese momento San Juan reconoce que es el Cristo, y San Pedro, que se había quitado su camisa, se viste rápidamente, y nuestro Señor los invita a comer. Después de comer, dice: Pedro, ven por aquí. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, se sabe que te amo. Apacienta, pastorea mis corderos. Por segunda vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntase: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Díjole Jesús: apacienta mis ovejas. Queridos hermanos, estas tres preguntas es para borrar totalmente las huellas de las tres negaciones. Entonces, después de quedar 40 días en la tierra, después de la resurrección, nuestro Señor junta a los apóstoles y va a subir al cielo. Y al subir al cielo instituye el bautismo. Van en todo el mundo, predican a todas las naciones, bautízanlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que se bautiza, cree, se bautiza, se salva; el que no cree, se condena. Y mirad que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No es poco.
Entonces, ¿a quién dice Cristo esto de ir predicar? Bien a los apóstoles, a sus embajadores. Los apóstoles bien tapaban la boca a los que enseñaban falsedades. ¿Qué dice San Pablo? 2 Corintios 11, 13. Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, disfrazados apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, también sus ministros. Entonces, queridos hermanos, nadie tiene el derecho de tomar una Biblia, que es libro exclusivo de la Santa Iglesia Apostólica y Católica. Nadie tiene el derecho de tomar una Biblia y predicar a su modo para engañar a la gente, según su gran ignorancia. Es gravísimo esto, es diabólico que se hace pasar por cristiano, por desgracia, ¿no? Entonces Cristo nuestro Señor da orden a los apóstoles de ir en todo el mundo, predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre, por autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree se bautiza, se salva; el que no cree se condena. Y también nuestro Señor dice de enseñar a todas las naciones, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Entonces aquí vemos que nuestro Señor exige de sus apóstoles de enseñar a los pueblos a observar lo que Él ha mandado, no lo que puede pasar en nuestras cabezas. Por eso estos pobres sacerdotes que en los años 70, 80, 90 y participaron en esas revoluciones, guerras civiles en varios países, hicieron muy mal. Han faltado y fallado a su deber. La disque mal llamada teología de la liberación no liberó nada, sino agravó la situación, hizo a los pobres más pobres. Y siempre en nombre de los pobres hay gente que hace sus cosas, se enriquece, y los pobres quedan más pobres. No. Va a enseñar todo cuanto has dicho. ¿Y qué deben enseñar? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Hay vida eterna, evitar el pecado. Primero evitar el pecado. Si me aman, guardarán mis mandamientos, dice nuestro Señor. Entonces, finalmente Jesús, dijimos, sube al cielo. Regreso al Catecismo de San Pío X, párrafo 113 de la tercera parte. 40 días estuvo aún Jesús sobre la tierra después de su resurrección, mostrándose en diversas apariciones a sus discípulos y conversando con ellos. Así fortalecía por modos milagrosos a los apóstoles, los confirmaba en la fe y les comunicaba cosas altísimas y les daba las últimas instrucciones. No olvidemos San Lucas 24:45. Les abrió la mente para que entendiesen las Escrituras. Muy importante. Muy importante. Y después va a mandarles el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, que van a instruirlos, guiarlos, protegerlos. Les comunicaba cosas altísimas, se les daba las últimas instrucciones, hasta que a los 40 días los reunió en el monte de los Olivos, y habiéndolos bendecido visiblemente, y a sus mismos ojos se alzó de la tierra y subió a los cielos. Y los apóstoles estaban mirando, ya no veían nada. Entonces 2 ángeles aparecen, no dice, este Jesús que han visto subir, y bien regresará del mismo modo. Queridos hermanos, nuestro Señor, dije, a la resurrección, entonces, se daba de conocer o no, según su deseo. Entonces, a veces los apóstoles, por ejemplo, los discípulos de Emaús lo ven, no lo conocen, y después se da de conocer. Es importante saber esto. A la resurrección, nuestro Señor ya no está sometido a las leyes naturales. Tiene cuerpo glorioso. Es bueno saber esto.
tiene cuerpo glorioso, entonces se da de conocer y no según su deseo. El cuerpo no está sometido a las leyes físicas, por eso entraba teniendo la puerta y ventanas cerradas, ¿no? Entonces no está sometido a las leyes físicas, es sutil, puede penetrar como dijimos, etc. Y finalmente subió al cielo. ¿Y para qué subió al cielo? La pregunta 123 del Catecismo de San Pío X dice: Jesucristo subió al cielo para tomar posesión de su reino conquistado con su muerte. 2. Para prepararnos tronos de gloria y para ser nuestro medianero y abogado cerca del Padre. Y 3. Para enviar a sus apóstoles el Espíritu Santo. Esto dice el Catecismo de San Pío X. Entonces los apóstoles van a Jerusalén, van a esperar la venida del Espíritu Santo, así como una novena, y el 10º día, 50 días después de la resurrección, bien el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles, que van a ser transformados y empezar oficialmente su misión de predicar el Evangelio. Esto lo veremos en la charla siguiente, si Dios quiere. Queridos hermanos, para conocer mejor su fe católica, por favor suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en Telegram y en YouTube. Y en Telegram pueden suscribir también sus gentes, sus amistades, suscribirlos ustedes mismos para que tengan esta maravillosa información. También tenemos otro canal en YouTube, FSSPX Costa Rica. Tenemos ahí bastante material de formación espiritual. Sería bueno aprovechar de todo eso. Ahí, por ejemplo, tenemos todas las litanías de la Virgen explicada. Tenemos muchas charlas sobre el Espíritu Santo, sus dones. Tenemos todo el libro del Padre Antonio Royo Marín, el Gran Desconocido, explicado, etc. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén.